Buenas, estamos de nuevo ya en el enólogo, ya al final del camino en la que el Imperio Romano. Qué lástima, ¿no? Qué pérdida histórica, pero qué segunda gran crisis tuvo el vino, y que a partir de ahí estamos tomando vino actualmente como lo estamos tomando. Hay que recordar que Roma fue, digamos, el motor en el cual germinó toda la cultura occidental, en la cual el vino fue parte fundamental de su economía. Y a partir de esa parte fundamental de su economía nacieron objetos, tecnologías, acciones en cuanto a la elaboración, que lo explicaremos, en cuanto a cómo se tenía que tomar el vino, cómo se debía beber, etc. Pero en ese paralelismo Roma fue perdiendo, digamos, su estancia moral respecto de los anteriores dioses que tuvo, Zeus, Baco, etc. Y bueno, pues asimiló en el 360, gracias a Constantino, asimiló el cristianismo como la religión oficial. Y Teodosio I el Grande le hizo un flaco favor al sector del vino, porque en esa, digamos, en esa necesidad moral de ese cristianismo, creo, comillas, inculto, y que nos ha arrastrado hasta ahora, y que en definitiva no nos ha dejado esa luz de conocimiento permanente, que llegamos a la Edad Media y ahí nos ocultamos todos, y a partir de ahí tuvimos que reactivar de una serie de cosas siglos después, en cientos de años, lo que en pocos años se consiguió en Roma. Teodosio I el Grande le hizo un flaco favor al vino, y lo cito. ¿Por qué? Porque bueno, pues se delimitó el uso de las tabernas, se legisló en cuanto a la municipalidad de cómo era el control, la cantidad de bebida que se podía tomar. Bueno, pues también, bueno, pues a instancias de San Ambrosio, que incluso lo llegas a comulgar por ser leve en lo que voy a explicar. Bueno, pues quien no era cristiano, Teodosio I el Grande, quien no era cristiano, invirtió el terreno. Los cristianos, en principio de la época cristiana, les metían en los circos a matarlos, y las personas que no eran cristianas o se limitaban, que no estaban adscritas al mundo cristiano, o que encima profesaban fe a Baco o a Zeus o a Afrodita y tal, pues resulta que, bueno, pues también les masacraban, incluso con linchamientos públicos en las plazas públicas. Esto a instancias del Papa, después Santo San Ambrosio. Y Teodosio, que también fue excomulgado en esa época, bueno, pues por esas promulgaciones y los grandes edictos que fue haciendo, fue primero delimitando la producción vitivinícola a límites insospechados, solamente necesitándose el vino para las liturgias. Delimitó también, bueno, pues derribó todos los templos dedicados a Baco, quitó todas las fiestas, todas las bacanales, quitó todas las fiestas en el sentido incluso no más peligroso, no más obsceno, sino en el sentido incluso más, bueno, pues más de acciones que se estaban haciendo. Llegó a prohibir las Olimpiadas, porque en el Monte Olimpo tiró todo el templo de Zeus. Todo esto, ¿qué significa? Porque el vino estaba por medio, y el vino era una perversión, el vino era demasiado bueno para que el pueblo estuviera con él contento. De hecho, es que en esa perversión y en esa, digamos, debilidad que fue tomando el cuerpo del ejército de los legionarios, pues prácticamente resulta que en las fronteras se debilitaron porque no recibían tanto vino como podían recibir en sus pagos, y entonces, bueno, pues empezaron a ser, digamos, asediados, bueno, pues por los godos, por los bárbaros, ¿no?, etcétera, y al final, bueno, pues derivó en la gran caída del Imperio Romano, que en la escisión del Imperio Oriente hacia el Occidente se dividió y se debilitó de tal punto que, bueno, pues que la caída total, bueno, pues fue por varios emperadores posteriores. Y en esa caída, lógicamente, hay una inversión, hay una lucha por mantener, digamos, una serie, digamos, de formas, ¿no? Y eso derivó a lo que hoy tenemos, un poco como hemos llegado a estos puntos, con todo el límite de nuevas tecnologías, ¿no? Los saltos son cualitativos. Entonces, bueno, pues ya había botellas de cristal también, ya había, bueno, pues recipientes en los cuales eran muy manuales, eran grandes recipientes como las ánforas, las copas. Posteriormente se ha delimitado, bueno, pues que una copa, ya lo explicaré, pues tiene esta forma, este diseño, pues porque es un vaso con un eje y con una base para poder, digamos, beber el vino con tranquilidad, no manchando las copas, etcétera. Un poco toda una serie, digamos, de detalles
que nosotros afortunadamente hemos llegado a ello, y espacios como este es el que estamos intentando dar una cultura, dado que el cristianismo en ese momento y muchas veces lo que ha hecho es frenar esa malentendida moral que decía ellos mismos.